tal amigos de Cosas Interesantes? El día de hoy nos venimos hasta la comunidad de Los Ídolos a 4 kilómetros de la cabecera de Misantla porque pues vamos a descubrir una hacienda abandonada. Aparte de ello pues hay varias cascadas que pues están en el contorno del arroyo que rodea esa hacienda y pues vamos a descubrirla. Acompáñenme. Para acceder el camino se encuentra pues de donde está la carretera. Subimos hasta llegar a la capilla de la comunidad de Los Ídolos y continuaremos subiendo hasta allá donde se ve por ahí a esa pequeña familia corriendo, ¿sí? Hasta allá vamos a subir y de ahí comienza ya el camino empedrado. Miren, aquí al ladito viene el arroyito. Y precisamente este arroyito que pasa por aquí, debajo de este puente, es el que alimenta las cascadas que están más arriba. Miren nada más. Y pues bueno amigos, algo curioso, ¿verdad? Que pues está uno así prácticamente en medio de la nada, pero pues hay una bonita construcción de este lado. Qué bonito se ve. Muy bonito todo, la verdad. Y acá sigue el camino, miren. Esto es una subida hasta llegar hasta la hacienda. Pues sí amigos de Cosas Interesantes, fíjense, ya estamos a punto de entrar, ¿verdad? Aquí a lo que es la ex hacienda Miramar. Actualmente pues en este terreno, ¿verdad? Que pues nos metimos, pero pues con mucho respeto, no vamos a hacer otra cosa más que documentar estas bellas ruinas, pero pues ya se utiliza para pastorear, ¿verdad? El ganado. Podemos ver de este lado, era como una tipo bodega o quizá oficina. Actualmente pues ya está totalmente cubierta por la maleza. Miren amigos, así era por fuera y por dentro de esta manera. Como les comento, pues ya todas las paredes están cubiertas por la maleza, pero era una construcción realmente gruesa, grande. Todo está hecho de piedra. Miren amigos, esta hacienda pues era dedicada a la cuestión del café. Y miren, ahí se puede observar que de la primera cámara o bodega que les pude mostrar se desprende este tipo acueducto que pues obviamente transportaba agua hacia las distintas partes de la hacienda para poder realizar pues los trabajos para transformar el café desde su
desde su planta hasta seguramente el tostado y procesado para deleitarnos en una riquísima taza. Actualmente miren, pues está aquí pastando los caballos. Hacia acá se puede ver un espacio en el que seguramente fungía como un almacenamiento de granos aquí, o quizá era el patio central, porque miren, está la estructura como de alguna fuente, una estructura circular ahí en medio. Miren, ahí se puede observar. Miren amigos, eso es lo que les comentaba. La verdad, considero que fue una fuente porque miren, ahí se le ve, si ustedes pueden observar, ahí se ve un tubo viejo que seguramente era el que alimentaba, ¿verdad?, el agua hasta este punto. Pero desconocemos si se utilizaba como adorno o realmente era utilizado para el mismo trabajo de la transformación del café. La verdad amigos que para lo que queda de esto, pues en su tiempo fue algo seguramente muy grande, una construcción muy grande para su tiempo. Y es que Misantla en aquellos entonces y hasta la fecha pues ha sido referente de un café de altura. Miren, justo les comentaba este gran acueducto que aquí se da. ¿Y por qué estoy ya completamente seguro que era un acueducto? Porque si me alejo un poquito, ¿sí?, les voy a mostrar justamente abajo de ese cerro que ustedes ven allá está uno de los manantiales de los que abastece a Misantla de agua. Y seguramente en aquellos entonces todo esto pues era un caudal grandísimo y había más abundancia de este vital líquido. Pues se acuerdan que yo les decía que ese acueducto pues únicamente transportaba el agua, pero aquí nuestro amigo nos dice lo que a él, ¿verdad?, le contaban de qué era lo que se transportaba aparte del agua. Díganos su nombre, amigo. Sí, Rafael Ángel. Rafael Ángel. Sí, cuéntenos. Usted nos dice que aparte del agua transportaba otro producto, esos acueductos. Sí, es el café. El café. Es que pues allá pesaban sus kilos de café, ya una vez que ya lo pesaban, lo echaban al agua de donde está el cañito, ajá. Sí, y ahí se venía todo el café. Digamos que la misma fuerza del agua. Sí, lo traía. Empujaba. Aquí venía a dar en los tanques. A los tanques. ¿Y ahí qué pasaba posteriormente, ahí sabes? Lo despulpaban. Ah, Sí, perfecto. y ahí lo sacaban a las planillas y ahí lo secaban. Lo secaban. Sí. Y hasta esperar y después el famoso tostado ya. Ajá, a sacarlo, sí, ¿verdad? Sí, ellos lo sacaban ya con bestias, yo creo, porque pues antes casi no había carros. Exactamente.
Miren, les comentaba cómo es la estructura de las columnas. Esta piedra que ustedes ven aquí, esta piedra es la que le llamamos laja. Miren, es normalmente plana, ¿sí? Y se logra acoplar a varios espacios como estos. Por eso lo utilizaban mucho para la construcción, ¿sí? Porque le da pues mayor estabilidad y sobre todo pues mayor facilidad para hacer las formas rectas que se buscaban. Quiero pensar que esta parte era la parte donde se le daba alojamiento a los trabajadores de aquí de la hacienda que no pues tenían ya la oportunidad de regresar a sus hogares. Miren, porque parece ahora sí como los cuartos de un hotel, uno tras otro con puertas grandes. Vamos a ingresar a uno. Miren, la verdad quiero que vean el grosor de las paredes. O sea, vean, son aproximadamente unos 50 o 60, 50 centímetros yo creo que de grosor. Vean, nada más. Así, en todas las paredes, miren, había este acueducto. En todas las paredes, miren, aquí está el hoyito. Digamos, este canal es donde pasaba el agua, fíjense. Utilizaban la caída natural de todo este relieve para poder, pues, utilizar el agua. Sí. Miren, amigos, esta es la zona centro de Misantla. La estamos haciendo un zoom. Y toda esta bella vista es posible desde aquí, desde la Hacienda Miramar. Les digo que se encuentra actualmente a 4 kilómetros de la ciudad. Miren. Qué bella vista, ¿no? Desde aquí. Mientras nosotros estamos prácticamente en la mitad de la nada. Vean nada más, qué bello. Y bien, miren que después de la hacienda, cerro arriba, continuamos el camino. Porque es donde está una de las bellas cascadas que les queremos mostrar para todos ustedes. Pero para eso pues hay que seguirle caminando. Ahorita les vamos a mostrar las imágenes. Miren, amigos, estamos entrando ya aquí. Y miren, wow, una bella, bella, bella cascada. Vean nada más. Wow. La verdad, uno nunca pensaría encontrar estos lugares aquí. Y sobre todo, miren, amigos, que esta construcción es o fue hecha por el humano. Miren, toda esa roca ahí fue un pequeño muro. Un pequeño muro que hicieron seguramente los dueños de la hacienda. Porque todo esto son piedra acomodada, no crean que es la formación natural. Miren, amigos, esta piedra pareciera como si fuera una serpiente, como si fuera Quetzalcóatl. ¿Ya vieron? Se ve su ojo y su boca, como si fuera una serpiente saliendo de la tierra. Wow, hermoso. Pues, amigos, ya vamos a dejar esta cascada. Ya la grabamos, está muy, muy, muy bonita. Y ahorita pues ya vamos a continuar esta travesía. Vamos a continuar esta travesía para llegar a la otra cascada. Porque dicen que la otra está mucho más bonita. Una 33. Vean, amigos, vamos ya bajando. Como les digo, miren, el lugar está pues un poquito abandonado, en el sentido que no hay mucha gente que venga por acá.
Nos encontramos aproximadamente vamos unos bajando. 6 metros de altura, por lo que les voy a mostrar cómo bajamos. Es realmente ir prácticamente brincando de Vamos piedra en llegando a piedra, este pero miren, paraíso el natural. resultado de llegar hasta acá Miren es nada más. bellísimo. Wow. Poder admirar, observar agua esta caída de completamente agua cristalina. pues es todo, verdad, todo un deleite Vean para nada más nuestros esta ojos, belleza. para nuestros oídos, el estar escuchando también cómo cae el agua, ver el agua tan clarita y sobre todo la frescura que se siente al estar dentro de un ambiente totalmente natural, desconectado de todas esas cosas que normalmente nos aquejan día con día. Tuvimos que llevar el celular pues para fotografiar, pero de ahí para allá es una experiencia totalmente recomendada para todos ustedes y ojalá la puedan visitar también. Miren nada más la belleza de cascada y de aguas. Eso sí, cuando vengan, por favor lleven su basura para que pues podamos seguir conservando estos lugares. Y pues amigos, estas columnas nos dan la bienvenida, pero también la despedida a esta ex hacienda de Miramar. Si les gustó, suscríbanse, denle like al video y pues mi nombre es Antonio Quintana para Cosas Interesantes. Hasta la próxima.